Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el universo simbólico de Nayeli para analizar en profundidad su cuarto relato, Nayeli y la medicina de la serpiente. Es un pasaje absolutamente clave en el viaje de la protagonista. Ese descenso al corazón de la tierra para recibir la medicina de la serpiente pitón es, sin duda, un proceso de sanación. La cuestión que nos convoca y donde creo que tenemos visiones distintas es en la naturaleza última de esa sanación. Exacto. El núcleo de nuestra conversación va a ser ese. Determinar si estamos ante la reparación de un trauma colectivo y específicamente femenino, una herida heredada a través de generaciones de mujeres. Yo voy a defender que el viaje de Nayeli es en su esencia misma una sanación de las cargas y los silencios transmitidos por el linaje femenino. Y yo, por mi parte, sostendré que, si bien ese aspecto es innegable y es crucial, el verdadero corazón del relato es una reconciliación más amplia, más universal. O sea, la que se da entre el cuerpo instintivo y la mente racional. Un conflicto que, en mi opinión, trasciende por completo el género y es la raíz de muchos males de nuestra cultura. A ver, planteemos las posturas iniciales. Desde mi perspectiva, el descenso de Nayeli es una alegoría cristalina de la sanación del trauma femenino intergeneracional. Es que el texto, la verdad, no deja mucho lugar a la duda. La serpiente pitón le dice explícitamente a Nayeli que durante años a muchas mujeres les hicieron creer que ser fuerte era sostener, ser columna, ser firme. Esto no es una carga abstracta o universal, es la descripción de un rol de género muy concreto. Nayeli procesa memorias que no son suyas, pero las siente en su propio cuerpo, espaldas tensas y cuellos endurecidos de otras mujeres, memorias que, según el propio relato, solo podían sanar a través de ella. Y bueno, ya el epílogo lo sella al conectar la demonización histórica de la serpiente con un intento deliberado de arrebatar a la mujer su defensa propia y la libertad. Por tanto, la medicina que recibe es una cura para una herida histórica, con un sujeto muy claro, la mujer. Entiendo perfectamente esa lectura. Claro, es la más inmediata y desde luego muy potente. Sin embargo, creo que si nos quedamos solo ahí, nos perdemos una capa de significado más profunda. Yo lo enmarco de otra forma. El viaje es una reintegración del ser primordial, de la sabiduría instintiva, y esa es una tarea que nos concierne a todos como seres humanos. El trauma femenino es quizá la manifestación más visible y dolorosa de ese problema, pero no es la totalidad del mismo. Fíjate en el espacio al que desciende Nayeli. Es un lugar donde el cuerpo hablaba antes que la mente, donde la comunicación es puramente sensorial, a través del tacto y la presencia. La propia serpiente universaliza su mensaje cuando dice: «Fui ocultada en cada corazón que no se atrevió a sentir». No dice en el corazón de cada mujer, sino en cada corazón. Este viaje, para mí, corrige ese desequilibrio que ya se nos presenta en el relato anterior, cuando Apolo, el arquetipo de la razón, admite su fracaso ante Pitón, diciendo: «Solo supe silenciarla». La medicina de la serpiente, por tanto, cura esa escisión fundamental entre cuerpo y mente que define a toda nuestra cultura. De acuerdo. Profundicemos entonces en el primer punto de fricción, la naturaleza de esa memoria heredada. Insistes en un marco universal, pero es que las memorias que Nayeli libera en su cuerpo son inconfundiblemente femeninas. El texto es muy específico. Habla de manos que elogiaban por ser tan capaz y voces que decían: «menos mal que tú estás». A ver, estos son arquetipos clarísimos de la mujer como cuidadora abnegada, como el pilar invisible que sostiene a la familia. No lo niego, por supuesto que los ejemplos son femeninos. La pregunta es si esos ejemplos son la enfermedad en sí misma o el síntoma más agudo de una patología mayor. Para mí son la enfermedad. La propia serpiente lo define como una herencia, no como una elección. Y dice que el objetivo es liberar a Nayeli de ser función para que pueda ser presencia. Eso ataca directamente una construcción social impuesta al género femenino. Sí, pero si ampliamos la mirada, ¿no podríamos decir que nuestra cultura ha externalizado y delegado por completo el sentir en el rol femenino? O sea, se ha esperado que las mujeres sean las guardianas de lo emocional, del cuidado, de la intuición, mientras que esas mismas cualidades se han reprimido e incluso castigado en los hombres. El resultado es un desequilibrio brutal para todos. Los hombres se desconectan de su sentir y las mujeres se sobrecargan con el sentir de todos. Por eso, cuando la serpiente habla de sanar el corazón que no se atrevió a sentir, yo lo veo como una tarea universal. Nayeli, al sanar su linaje, está sanando la parte de la humanidad que fue forzada a sentir por todos los demás.
Pero la raíz del problema es esa división cultural que nos ha mutilado a todos. ¿Me explico? Vale, entiendo el argumento de que es un síntoma de algo más amplio, pero me parece que esa interpretación corre el riesgo de diluir la especificidad y la violencia de la experiencia femenina que el texto describe con tanto detalle. Al llamarla universal parece que le quitamos peso a la opresión concreta que se está narrando. Yo no creo que le quite peso, al contrario, creo que le da una dimensión aún más trágica. No se trata solo de una opresión de un grupo sobre otro, sino de una cultura entera que se automutila y que elige a un grupo, las mujeres, para que cargue con la parte amputada. La sanación de Nayeli no es solo para ella, es un acto de sanación para todo el colectivo, que muestra un camino de vuelta a la integración. Bueno, y esa idea de la mutilación cultural me lleva directamente al segundo punto clave, el significado del silenciamiento de la serpiente pitón. El texto, especialmente en el epílogo, no lo presenta como un simple desequilibrio, lo enmarca como un acto político, deliberado. Se pregunta retóricamente, ¿podría haber habido algún interés dogmático o político en desconectarnos de su medicina? Y la respuesta que sugiere es un sí rotundo. Lo que se temía de la serpiente, dice, no era solo su veneno, sino su poder sanador, su sabiduría corporal, que el texto equipara directamente con la autonomía y el poder de la mujer. El silenciamiento de la serpiente es el silenciamiento de lo femenino sagrado y completo. Es cierto que el epílogo tiene ese tono de denuncia, pero si nos ceñimos al cuerpo de los relatos, a la mitología que construye la propia obra, se nos da otra clave. Hay que recordar la confesión de Apolo en el cuento anterior, las 2 llaves y la llama de Vesta. Es un momento de una honestidad brutal. Él dice, refiriéndose a Pitón, no sabía dialogar con ella, solo supe silenciarla. Fíjate en el verbo, no sabía. No dice no quise o decidí silenciarla para subyugarla. Habla desde la incapacidad. Pero esa incapacidad puede ser una justificación a posteriori. Es la excusa perfecta del poder. Como no te entiendo, te elimino. Es la lógica del logos patriarcal, que ante la sabiduría corporal instintiva, que siempre ha estado simbólicamente ligada a lo femenino, reacciona con violencia para imponer su orden, siendo el resultado práctico una subyugación. Y esto nos lleva al tercer y último punto, el propósito final de la sanación. Para mí, el objetivo es inequívoco y está muy acotado. El texto habla explícitamente de la restauración de lo femenino sagrado y completo. El viaje de Nayeli culmina con su regreso al jardín, su hogar, un espacio seguro donde por fin puede respirar libre del gas tóxico, que se define como la niebla del mundo de los otros. Es una liberación personal y de género. Recupera su espacio y su libertad como mujer. Estoy de acuerdo en que esa restauración es el resultado inmediato, pero ¿es el destino final? Yo creo que es un paso necesario hacia algo más grande. El propio posfacio del libro amplía la meta y dice que el objetivo último es volver a ser cuerpo, tierra, alma viva. Eso para mí describe un retorno a un estado primordial que es anterior a las construcciones sociales de género. El jardín al que vuelve no es solo un cuarto propio, su simbología es mucho más potente. Es el Edén perdido, es la naturaleza original e integrada del ser humano antes de la caída, que en este universo simbólico sería la escisión entre la mente y el cuerpo. Pero el texto enfatiza que ese hogar es el espacio arrebatado que Nayeli reclama, la soberanía sobre su propio cuerpo y la sanación de su linaje femenino. No es solo una metáfora, es una denuncia política y específica sobre las cargas impuestas a las mujeres. Interpretarlo como algo puramente universal le resta importancia a esa lucha central y necesaria. Entiendo esa importancia, pero el destino de esa sanación es una totalidad humana. El cuerpo deja de ser un vehículo de trauma para ser una guía sabia, una lección que toda nuestra cultura necesita aprender. Aunque se canalice a través de la vivencia de Nayeli, representa la restauración de la unión entre mente e instinto, algo que nos concierne a todos como civilización. Para concluir, considero que la lente de la sanación femenina es la principal e indispensable para comprender esta medicina. Las memorias corporales y el análisis del texto son demasiado específicos como para diluirlos en lo universal. Y yo diría que, aunque esa perspectiva es poderosa, la crítica más radical es la de una cultura enferma que ha divorciado la razón del cuerpo. La sanación de Nayeli es un modelo de restauración para todos. En lo que coincidimos es en que estas dos lecturas no son excluyentes, sino complementarias, y ambas enriquecen profundamente el significado de la obra.